Es el yacimiento de la Peña del Moro de Navas de Oro. Aquí durante todo el mes de agosto han trabajado más de una veintena de voluntarios que 6 años después de las primeras prospecciones han iniciado excavaciones arqueológicas en este punto, que nos lleva hasta los hogares de la Edad del Bronce. De hecho, en esta campaña ya han hallado la placa de barro endurecida por el fuego, las cenizas, los carbones, el hueso de animal y las dos vasijas a los lados. Lo que tenemos es la primera cocina de la Edad del Bronce detectada en la provincia de Segovia y la primera cabaña de la Edad del Bronce detectada en la provincia de Segovia. La arquitectura de esta gente no es monumental, no es como podemos encontrar en otros yacimientos, como en época romana, que ya tienen muros consistentes, edificios públicos de grandes dimensiones, sino que es una construcción muy efímera, pero que a fin de cuentas el barro y la madera forma parte de nuestra cultura tradicional. Las tapias de nuestros pueblos, las casas de nuestros abuelos se construyen, en su momento se construyeron con barro y con madera. Entonces, esto es una manera de reconocernos a nosotros mismos y a los nuestros a través del tiempo. Nuestra cultura tradicional, insisto, hunde sus raíces aquí. Datada entre los años 1500 y 900 a.C., esta cabaña se cree que integra una zona residencial especial, ya que se piensa que estos habitantes prehistóricos pudieron pertenecer a la élite social. Por el emplazamiento del yacimiento, por la posición privilegiada que tiene, que está en lo alto de un cerro y que controla las idas y venidas de la gente que viajan por el río Oresma. En esta época había mucha más humedad, en la Edad del Bronce. No sería nada descartable pensar que ciertos tramos del río fueran navegables, ya se conoce la navegación en esta época, o incluso comunicarse por las zonas altas del valle. Son las primeras autovías y por ahí se comunican con este lugar central donde posiblemente, y habrá que ver con el tiempo, si encontramos determinados objetos de lujo exóticos, podríamos definir que sí, efectivamente, aquí vive la élite de la Edad del Bronce, de este sector. Claro. Comunidades prehistóricas que elaboraban sus propias piezas de cerámica. Analizando estas piezas y por paralelos que tenemos en otros yacimientos de esta cultura de la del Bronce, la cultura de cogotas, que se llama protocogotas y cogotas, sabemos que algunas de estas vasijas se utilizaron para almacenar o bien cereal, grano, lácteos o inclusive para conservar alimentos, es decir, como los productos de la matanza, pero en esta época, en vez de en aceite de oliva, como hacemos ahora, pues lo hacían con grasas animales, con grasa de cerdo. Otras piezas cerámicas muy interesantes, que a pesar de lo pequeñitas que son, nos dan muchísima información, son estos barros cocidos que tenemos aquí, que al darle la vuelta observamos las decoraciones típicas que tenía esta gente en el periodo en el que nos movemos, ¿no? Para hacernos una idea de lo que esto significa, es la simbología que ellos repiten reiteradamente en aquellos objetos que consideran especiales. Estas espigas aquí bajo el labio de un cuenco, estos zigzags o estos puntos que van decorando cuando el barro está fresco, les identifica de un modo que no hemos sabido llegar todavía a comprender, pero que se repite constantemente en todo el territorio donde se da esta comunidad de la Edad del Bronce, ¿no? Lo curioso de estas piezas es que se piensa que son digamos, vasijas elaboradas en un nivel doméstico, en ambientes domésticos, ¿no? Y que suelen ser las mujeres quienes las elaboran. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con decoraciones de este tipo, como veis aquí en este cuenco? Cuando nos encontramos con estas decoraciones fuera del área nuclear de estas culturas, por ejemplo, si las encontramos en el sur de la península ibérica, en la Comunidad Valenciana, pues que no es tanto que viaje la vasija, sino como la persona. Y detrás de la persona viaja la idea, viaja su cultura, viaja sus decoraciones, viaja su simbología. Se piensa que en buena medida, al ser elaboradas en ambientes domésticos, son las mujeres quienes las elaboran, y son estas mujeres las que viajan hasta allí y siguen elaborando las mismas piezas que hacían en su tierra. ¿Y por qué viajan? Pues una de las teorías es que emparentan, se casan, hay matrimonios entre las élites de la zona de la meseta norte y las élites de la zona del sur de la península ibérica. Son pequeños fragmentos, pero que arrojan un montón de información. Además de útiles para moler el cereal que producían. Esta humilde piedra, que aparentemente puede pasar desapercibida, pero que en su momento, al analizarla, nos dimos cuenta que, para empezar, es granito. En Navas de Oro, en esta zona del corazón de Mar de Pinares, no hay granitos, es decir, tienen que haberlo importado de algún lado. Este rebaje que presenta muestra un repiqueteado en el fondo, es decir, se ha tallado para darle esta forma, y a fin de cuentas, y en última instancia, lo que tenemos es el fragmento de una pieza de forma ovalada, en cuyo interior hay un rebaje que hace las veces de molino. Esto es un molino de vaivén, un molino barquiforme que llamamos, donde ellos muelen
el trigo, la cebada que cultivan en esta zona. Nos está hablando de relaciones comerciales con las zonas donde aparece el granito. Lo más cercano es la Sierra de Segovia o la zona de Ávila. Quiere decirse que estas gentes, a pesar del periodo en el que estamos, se mueven a lo largo de las vías naturales que suponen los ríos, por ejemplo, o los caminos que comunican los valles entre diferentes sectores. Son todos coetáneos en el tiempo, comparten cultura, comparten ideas, pero no productos. Allí donde no llegan los productos que tú precisas para tener en tu vida cotidiana, como es algo tan simple como un molino para poder hacer pan, por ejemplo, lo intercambias por cosas que tú tienes y ellos no. No sé, pues en Ávila se me ocurre que tradicionalmente se goza de una ganadería fundamentada en el vacuno, y aquí, sin embargo, pues destaca la ganadería, las ovejas, como quien dice, ¿no? Entonces, ¿por qué no cambiar lana de oveja o especímenes por piedras de estas características que les permite, bueno, pues un desarrollo mayor en sus poblados? Entre los voluntarios que participan en estos trabajos en el corazón del Mar de Pinares segoviano, la mayor parte son vecinos de Navas de Oro y de las localidades cercanas. Yo me encargo de dibujar las piezas que van saliendo, las piezas cerámicas, de dibujar un poco a escala la excavación y de recrear un poco cómo podía ser antes esta excavación, ¿no? Antes de la excavación, cómo estaban construidas las cabañas y cómo vivían los personajes que vivían por aquí. Y hay que contribuir, somos todos voluntarios, nadie nos dice que vengamos forzosamente ni de ninguna de las maneras, sino voluntarios a pasar un tiempo muy agradable porque creo que contribuimos a algo importante. Por lo menos intentar encontrar un poco de historia de este pueblo. Tenemos mucha historia, pero encontrar todavía mucho más. Tratan de averiguar más datos sobre la cifra de pobladores que tuvieron aquí su residencia y si en este poblado existió algún tipo de muralla o fortificación defensiva, algo que confirmaría la tesis que apuesta por que este yacimiento fuera uno de los centros de relevancia del hombre prehistórico en la península ibérica.